Nos tocó entre esas parejas con las que hablamos hace unas semanas atrás, que estos chicos con los que los estamos desafiando para que, bueno, ellos pusieron fecha de casamiento y están ordenando, llegaron a la iglesia de cero y van ordenando, hasta ya pusieron fecha de casamiento, pero en esto de compartir, vinieron y nos dijeron, queremos compartir tiempo con ustedes y quiero ir a cocinarte a tu casa y hacerte unas ricas pizzas caseras. Oh, no hay mejor cosa, por lo menos para Mel, que te vengan a cocinar y sentarse y no hacer nada y disfrutar. Paréntesis. A veces estamos esperando que nuestro pastor, y aprovecho, ya que yo me voy y tiro la bomba y me voy, estamos esperando que nuestro pastor nos diga, ay, vení y te busque y tomarte un café. Yo te animo a que seas proactivo en esto y digas, ay, el pastor nunca me invitó. Nunca, viste que porque tenemos de eso, por lo menos allá en Mendoza están, no sé, yo creo que acá no, pero allá, hace un año que estoy en la iglesia y ni siquiera una Coca-Cola me invitó el pastor. Proactivo. ¿Qué hicieron estos chicos? Nosotros a veces estamos con todos, los hijos, la escuela, el trabajo, la iglesia y un montón. ¿Qué día tenés en la semana para que yo pueda ir? Y cayó con la harina, la mozzarella, la salsa, le entregamos la cocina y nos sentamos en la mesa y disfrutamos. Cierro paréntesis, si querés compartir tiempo con tu pastor, sé proactivo y genera la instancia. Genera la instancia. No estés esperando que no, vos genera la instancia. Invítalo a tu casa, invítalo a algún lugar, a un café, algo que lo agasaje, que los agasaje y que te permita a vos tener una mesa de reino. Porque lo único que ellos querían era sentarse con nosotros y charlar y compartir, disfrutar, reírnos. Pero en esa mesa, y a esto voy, perdón toda la introducción larga, se sientan y nos dicen, vamos a jugar. Yo digo, ¿qué onda? Yo estaba preparado a lo pastor, ¿viste? Vos te sentás y, a ver, voy a sacar la Biblia y el consejo y Dios, y a ver qué les voy a dar a estos chicos. Nada, vamos a jugar, dice, ¿y aquí vamos a jugar? Entonces, juegan al impostor y nosotros re viejazo, ¿no? Como, el impostor, ¿qué es eso? Bueno, algunos padres ya con sus hijos, los pibes todos, ¿qué es el impostor? Ni idea. La cosa que, bueno, para los que están completamente ajenos, como hace un par de meses nosotros, es un juego en el que explico las reglas básicas, no lo vamos a jugar porque somos un montón, pero estaría divertido. Viene una aplicación en el celular en el que un grupo X de personas, aparte de 3, 4, 5, el grupo que sea, uno toca ahí en la pantalla y le va a ir con cada nombre, con cada persona que participa, a la mayoría le va a dar una palabra y al impostor le va a dar una cercanía a la palabra, una pista, perdón, no me salía la palabra, una pista cercana, pero no sabe la palabra. Entonces los demás no pueden decir la palabra, pero pueden decir adjetivos, características, algo que induzca que saben la palabra. Y el impostor está ahí metido en todo ese grupo. Ahí. Y tiene que disimular que sabe la palabra, pero él no la sabe. No sabe. Entonces, claro, arrancamos nosotros a jugar y primera yo no, perdía porque cuando me tocaba impostor era como rojo, ¿viste? Como, cuando, los nervios. La cosa que fue pasando, risa, y en un momento se convirtió esto en una rutina familiar, porque nos fuimos de vacaciones y pasó a ser el juego de nuestros hijos que ya lo jugaban, de repente encontraron que nosotros jugábamos y al tener más cantidad de años es como que vos tenés más cantidad de recursos de vocabulario y en un momento, claro, les empezamos a ganar y ya no les gustaba tanto que nosotros les adivinemos quién era el impostor o lo saquemos, entonces sacábamos. Ya no me gusta que los baby boomers sepan tanto jugar al impostor, pero nos divertimos muchísimo. Y entre esas cosas que sucedió en estas vacaciones, Dios me habló y me hizo sentir y me dijo, ¿en cuántas áreas de tu vida, en cuántas características de tu vida te sentiste impostor? Entonces me quedé pensando en esto y fue un pensamiento que lo llevé a la presencia y lo empecé a trabajar. Y cuando Dios me marca algo en las sensaciones de esto de sentir que soy parte de algo, pero en realidad yo internamente no me siento tan parte de ese algo.
Al mejor estilo, no sé si vieron los memes estos de mis amigos hablando de inversiones y yo agregándole agua al shampoo, ¿no? No sé si es una foto muy... Bueno, hay de todos de ese tipo, pero que a veces estamos así, como que tengo que poner cara de circunstancia. ¿Cómo estás? Bendecido y estoy reventado. ¿Y cómo te está? No, yo estoy en victoria. Y a veces nos acostumbramos dentro de la iglesia o dentro del ambiente cristiano a poner cara de impostor, ¿no? Tengo que decir las palabras que sé que tengo que decir, porque me las aprendí, porque se me hizo fácil. Y como a veces tengo alguna pista, no sé cuál es la posta, pero pongo cara de que está todo bien. Pero sin embargo a veces por dentro está todo mal. O por el contrario, siento que estoy súper iluminado de parte de Dios y tengo un golpe de espiritualidad, pero a la vuelta de la esquina me está esperando una situación en la que me cruzo con una discusión con mi esposa y toda la espiritualidad y todo el monte Oreb que tenía ahí, los 10 mandamientos, las tablas y la gloria y la iluminación, la perdí ahí en la primera respuesta. No sé si te encontraste alguna vez así, pero yo 1000 veces me encontré en esa situación. Y es ahí donde Dios me hizo ver diferentes momentos de mi vida, diferentes etapas, situaciones y las actuales también, dónde me estoy parando, en qué situaciones me estoy parando, en el que estoy disimulando con la cara, pero en el corazón verdaderamente me siento como un impostor. Si estás anotando ahí, esta prédica se va a llamar El síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Y recordaba uno de los momentos de chico donde más fue significativo esa sensación de sentirme impostor. Yo estaba como en cuarto, quinto grado, más o menos por ahí. Y recuerdo que ese día tocaba examen. Justamente había tocado una señorita bastante complicada. Mi papá estaba cambiando de trabajo, viajaba y fue un año complicado para mí. De por sí, la primaria no fue para mí de esos niños súper inteligentes, no, me costó un montón, era re duro. Me costó. Después en el secundario como que el cerebro se empezó a agilizar y ahí clavé un par de abanderados, pero en la primaria era, nada, muy, muy, muy complicada fue. Entonces no era de los que me destacaba. Viste que en los grados siempre hay uno que 3, 4, 5 que son los inteligentes, ¿la? Bueno, yo no. No era mi característica. Yo era de los que no llegaba a anotar, mi mamá me mandaba a la casa de la vecina que era la que anotaba todo, toda la tarde anotando lo que yo por distraído no cargaba, ¿no? Bueno. Y ese día recuerdo que la señorita tomaba un examen y como que yo sentí que tuve un golpe de luz, un golpe de suerte. El toque de Einstein sobre mi cerebro esa mañana tocó mi cabeza y cuando me llegó el examen a la mano empecé a escribir y fluía. Y de repente terminé el examen a la misma vez que los que terminaban rápido, que eran los más inteligentes. Y el privilegio que hoy seguramente no, pero por lo menos en mi tiempo, en el Paleolítico, lo que pasaba era que los que terminaban antes tenían el privilegio de irse al escritorio con la señorita. Entonces vos terminabas el examen para no distraer y molestar en el banco, los 3 o 4 que eran los VIP de la clase, los inteligentes, se iban con la señorita y como que ayudaban a corregir y de repente tuve ese privilegio, por primera vez tuve el privilegio de decir, terminé el examen, voy a entregar y cuando llego ahí, los traga de la clase me miran como diciendo, basta, ¿qué haces vos acá? ¿Viste? Como diciendo, vos rápido, terminando rápido. Pero yo me sentía orgulloso porque había terminado rápido y de repente podía participar de esa charla a la cual nunca había accedido y que tampoco sabía de qué se hablaba. Y era como que de lo único que hablaban era de reírse de los que terminaban tarde y en un momento eso que hasta ese momento era risa y mofarse del otro, se iba a transformar en una situación un poco más complicada cuando la señorita recibe un examen de uno que estaba entregando un poco más tarde y empieza a decir, uy, mirá qué mal esto. Uy, mirá qué mal aquello. Y todos se reían. Sí, mirá qué mal. Los que eran inteligentes. Y yo, sí, ya, hasta que empiezo a mirar.
Y lo que estaba mal era lo mismo que había puesto yo mal. Y todo lo que estaban corrigiendo y de repente eso que para mí era risa se estaba transformando en una vergüenza profundamente indirecta o directa sobre mí, pero lo único que pensaba es, ¿cómo hago para recuperar mi hoja? ¿Cómo, cómo hago para recuperar eso sin que los demás se den cuenta y a partir de ahí saber que puedo zafar del momento, cosa que obviamente no pasó, pero en ese momento yo sí me di cuenta que en ese grupo era el impostor. Quiero que vayas conmigo a Mateo 26, 33 y dice así. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, aunque todos los demás se desanimen y se alejen, yo te seguiré a tu lado, Jesús. Algo parecido a esto le estaba pasando a Pedro. Esto que leímos. Otras traducciones dice, aunque otros pierdan la fe en ti, aunque otros se escandalicen, aunque todos se aparten, aunque todos te abandonen. Pero un versículo después Jesús le iba a decir, Pedro, tranquilo, mira, antes que cante el gallo, me vas a estar negando. Y no creo que Jesús lo hiciera para humillarlo, sino creo que Jesús, en su profundo amor, lo estaba tratando de exponer y reflejar que Pedro necesitaba sanar ese síndrome de impostor que tenía. Porque podés tener síndrome de impostor de dos características, y ahora vamos ahí. Yo me doy cuenta de que Dios busca y necesita sanar el síndrome del impostor en nosotros. ¿Y qué es esto? Para entender, porque por un lado está lo que hablábamos del juego del disimular con palabras, pero por otro lado está la característica psíquica o psicológica. No es un diagnóstico clínico, pero sí es una característica de que el síndrome del impostor es lo que carece esa persona cuando hace algo y aunque esté calificado para poder hacerlo, siente que los logros que alcanzó fueron por suerte, fueron por el destino, por el contexto, por engañar a otros, y no puede hacerse cargo de que verdaderamente hay algo en él o hay algo que lo califica para poder desarrollar. Eso que estás haciendo, a veces nos toca presentarnos y decir, bueno, tengo que hacer esto. Ay, pero yo de eso un desastre. Pero no, vos lo haces bien y sos excelente en eso. Y veníamos hablando con mi esposa de esos momentos donde nosotros nos encontramos más de una vez, en el que alguien vino y te reconoció y te dijo, wow, me bendijo mucho lo que hiciste. Y vos decís, ¿qué hice? Y no sé, para mí lo hice recontra mal, pero al otro le hizo bien. ¿Te pasó alguna vez en la vida en el que vos te sentiste impostor? Bueno, esta es una característica del síndrome del impostor. Y entonces, esto sería por autoexclusión. Esto que le pasó a Pedro la primera vez que se encuentra con Jesús y Jesús lo mira a los ojos. Pedro ve lo que Jesús representa y él dice, apártate de mí porque soy pecador. O sea, no estoy calificado para lo que vos necesitas. Hey, tranquilo, aunque vos no estés calificado, Jesús le dice, te necesito y vas a dejar de ser pescador de peces y ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces, puedo tener el síndrome del impostor y quiero que pienses en vos porque vas a tener una, otra o las dos. Yo creo que califico para las dos. Exclusión del llamado sería esta parte, ¿no? Esto que siento que Dios quiere conmigo, esto que me toca enfrentar en la vida, esto que tengo que hacer, siento que no estoy calificado, siento que me queda muy grande, como dice el dicho, el saco del abuelo me queda muy grande. Y la segunda característica sería, aunque todos lo nieguen, esto que estamos hablando, Señor, aunque todos te nieguen, aunque todos te abandonen, esta sobrecompensación. La sobrecompensación también habla del síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque es una hiperseguridad. Estoy seguro que yo no te dejo. Capaz que tenés uno al lado en casa que te dice, no, yo voy a estar. Y cuando te diste vuelta, ya no está. O sos vos. O ese que te dice, tranquila mi amor, yo te lavo los platos. Y llegaste, y los platos, tranquila mi amor, yo hoy cocino. Y es que
me enganché mirando el partido. Bueno, la hiperseguridad, esta hiperseguridad que tuvo Pedro en asegurar que yo no, salvando las distancias, Jesús, yo no te voy a abandonar nunca, yo no te voy a dejar nunca. Pero a la vuelta de la esquina, una sola circunstancia muestran que en realidad lo que me dominaba era el síndrome del impostor. La verdad que a mí no me gusta que Dios nos pruebe de esta manera, pero al parecer, con todos aquellos que tienen un propósito en Dios, parece que Dios tiene que pasarlos por procesos en que tiene que sí o sí sanar este síndrome del impostor. Entonces, quiero poner algunos ejemplos de esto, ¿no? De la autoexclusión, porque está llena la Biblia de la autoexclusión. Vas a encontrar a Moisés que dice, yo soy tartamudo, no sé hablar. Vas a encontrar un Gedeón que fue justo de lo que nos predicó el pastor Willy, ¿no? Los dos ejemplos. Soy el menor de la casa, el más pobre. Un Jeremías que se siente muy joven. Un Isaías que dice, ¿cómo puedo haber escuchado a Dios, yo, hombre de labios impuros? Un Pedro que habla y dice, apártate de mí, autoexclusión. O un Pablo que dice, yo soy el menor de los apóstoles. Es como que siempre se tiran abajo. ¿Hay alguno de los que presentes aquí de los que se tira abajo siempre y nunca cree que puede calificar? Bienvenido al club. Estás entre los que se sienten con el síndrome del impostor, pero que así todo califican para Dios. Calificás para Dios. Amén, calificás para Dios. Esta característica es la que siempre va a decir, la verdad que ser esposo de esta mujer, o no, vos no sabés, pastor, lo que es ser esposa de este hombre. No, yo no lo aguanto. o es muy difícil en las crisis, en las circunstancias. Y a veces sentimos eso, es decir, yo no sé si soy el esposo que esta mujer necesita. ¿Ha pasado por tu cabeza? Yo no sé si voy a soportar la corrección de mis papás un poco más porque son insoportables. No, esto es demasiado grande, demasiado fuerte. Siento que no voy a poder dar a la talla. Ser el padre de estos hijos, orar todos los días, serle ejemplo a ellos, invitarlos a orar por la noche antes de ir a dormir, exigirme a eso todos los días, es algo demasiado. Sí, yo sé que Manantiales es familia, es hermosa, pero esto es una exigencia demasiado grande para mí, me queda demasiado grande. Entonces, el síndrome del impostor que te hace autoexcluirte. De la misma manera que a nivel iglesia, al decir, el pastor Willy, la pastora Eve vinieron y me dijeron, tenés que ser líder. No, mirá, hay gente mejor, hay gente que abraza, tenés que estar en la guardia, pero hay gente que sonríe mejor que yo, hay gente que es más simpática que yo. Autoexclusión de lo que sentís que Dios te está desafiando a hacer, pero que Dios sabe que estás calificado para hacer. Aún en el trabajo, ¿no? Qué difícil hacer las cosas honradas, sin fallarle al cliente con los tiempos que le prometí, sin robar, sin mentir. No, más fácil hacer las cosas con esa costumbre que el mundo tiene. El síndrome del impostor hace que, como es muy difícil pagar el precio para hacerlo de la manera que Dios te desafía a hacerlo, me autoexcluyo y digo, aléjate de mí. Pero también está que hablamos, la hiperseguridad, la sobrecompensación. Y hay un ejemplo lindo en Mateo 16. No lo busques, yo te lo leo rápido, porque Pedro es el ejemplo de todos estos. Pedro los tenía todos. Me identifico tanto con Pedro porque es como una montaña rusa de estar en la super espiritualidad y sentir que Dios lo usa, lo llena, le pone palabra en su boca y de repente estar allá abajo en el desastre absoluto. Y este es un gran ejemplo. Jesús está diciendo y preguntándole a los discípulos, ¿quién soy yo? Entonces él preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro, en ese momento, iluminado, creyendo que la tenía clara, absoluta, que de por sí, en su mejor momento de revelación, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero que pienses esos momentos en el que te encontraste y tiraste una máxima y los que estaban alrededor tuyo dijeron, wow, eso que acabas de decir es la verdad. Sí, y vos decís, yo soy el profeta para las naciones. Yo soy el Willy que hacia arriba tendría que ser yo el pastor.
¿Qué hace la pastora? Yo con lo que tengo Y de repente Jesús se lo reafirma y le dice, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Y ahí le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Y hace una declaración y una promesa sobre Pedro impresionante, Jesús. Al punto que vos decís, listo, después de esto, venga el nombramiento, vengan los ángeles, venga la paloma. ¿eh? Pero al versículo siguiente Jesús empieza a decir, bueno, lo que va a seguir sobre mi vida es que me van a hacer sufrir, me van a matar. Y Pedro otra vez con toda la euforia de sentirse iluminado, pero esta vez con el síndrome del impostor a pleno, le dice, y hay una versión que dice, y apartó a Jesús y lo reprendió. Ya se había subido al pony encantado. No sé si alguna vez te pasó esto, pero cuando sos pastor te pasa mucho esto de que se te acerca alguien y dice, no, porque yo en la otra iglesia profetizaba, ministraba, hacía esto, hacía el otro. Sí, pero, ¿y vos lo estás viendo? ¿Y tu familia cómo está? No, bueno, pero yo, la palabra de Dios y esto, y la exégesis, y la teología, y el espíritu, y tus hijas cómo están. Pero parece que todo eso no es importante con relación a todo lo que viví en otro tiempo de parte de Dios, porque ese momento fue tan glorioso que ahora le estoy errando en lo que estoy diciendo, y en ese momento que lo aparta Jesús y lo reprende y le dice, no permita que pase esto sobre tu vida, Jesús. No va, o sea, como que lo reta, ¿no? Y le dice, Jesús, te estás equivocando, nosotros no vamos a permitir que eso pase y deja de decir esto porque no vamos a dejar. Y las palabras de Jesús son estas, aléjate de mí, Satanás. Qué sensación más fea. Representas, le dice Jesús, una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Cachetón, golpe. Y a veces estamos en esta dicotomía entre subir y bajar. Y ojo, no estoy condenándote si pasaste por este proceso, porque yo pasé y paso y creo que voy a seguir pasando 1000 veces. Solamente el punto de saber que está ahí, que lo tengo que identificar. Y ni por la inseguridad de creer que no califico, que fui llamado para algo de Dios, pero tampoco por la soberbia de creerme que soy el gran revelado. Ni una punta ni la otra, ni un polo ni el otro, sino el saber que Dios me va a hacer pasar por esas pruebas constantemente. Y que vas a pasar por momentos en los que Dios te va a dar palabra, te va a iluminar. Y que también en esa soberbia o en ese orgullo te va a hacer pisar el palito para decir, hey, acordate que no es por lo que vos decís, que no es por lo que vos pensás. Creo que podemos estar de acuerdo en esto. A ver, que si superamos el síndrome del impostor, Dios tiene planes de conquistas espectaculares para vos, para tu familia y para este año en tu vida. ¿Amén? Acompáñame a lo que dice Corintios, 2 de Corintios 3, 5 al 6. Ese sí lo tenemos y dice así. Lo leemos juntos. Dice, sin embargo, no nos consideramos lo suficientemente capaces para hacer, ¿qué cosa? Nada. O sea, Pablo está diciendo, hey, entiendan que cualquier cosa que hagas, cualquier capacidad que creas que vos tenés por haber adquirido, haber alcanzado, nada, todo eso que vos creés que tenés, nada es por nuestra propia fuerza, ya que nuestra verdadera competencia proviene de la presencia empoderadora de Dios. Si algo puedo hacer, si algo he logrado, si algo he alcanzado, es porque Él me empoderó y porque soy competente para lo que tengo que desarrollar, porque Él está conmigo. Versículo 6, solo Él nos convierte en ministros adecuados. Y en esto quiero que hagas el ejercicio. Capaz que te descalificaste un montón de veces, como esposo, como esposa, como hijo, como papá. Quiero que hoy abraces la palabra de Dios y digas, soy
la madre que tengo que ser para mis hijos. No porque haya algo en vos, no porque seas el gran padre iluminado o porque te leíste todos los libros de Pilar Sordo o porque tenés toda la edificación, como en el caso nuestro de James Dobson, y todo lo que puedas haber incorporado de enfoque a la familia y lo que quieras. Nada de eso alcanza para lo que en realidad Dios tiene preparado para vos. Dios es el que te califica y el que te convierte. Aunque vos te mires y digas, no, pero pastor, yo reacciono mal, todavía me cuesta, todavía lucho, todavía tengo debilidades, todavía... Hey, tranquilo, esto es una cuestión de confiar que Él te está convirtiendo y sabes que puedes luchar. Solo Él nos convierte en ministros adecuados. ¿Qué te toca ministrar? Y me toca ministrar la provisión en mi matrimonio, me toca ministrar paz a mi esposa y seguridad a mi casa. Me toca ministrar una palabra de sabiduría. ¿Lo estás ministrando? Sí, lo hago cada tanto, pero cuando lo hago siento que soy un impostor porque en lo oculto o allá atrás me pasa como Pedro. A la vuelta de la esquina con otras acciones y con otras realidades estoy negando la fe que decidí tener en Jesús. Entonces hoy mi desafío es este. Que si sentís y detectás que hay un síndrome de impostor y estás intentando ser parte de algo, pero tirando palabras sueltas, tratando de ser para pertenecer, pero no es parte de tu identidad, hoy el Espíritu Santo pueda revelarse y pueda sanarte. Mi convicción es esta, que hoy es una mañana de sanidad para el síndrome del impostor. Nuestro ministerio no se basa en la letra de la ley. Me encanta esto, porque yo le cambiaría ahí. Nuestro ministerio no se basa en el síndrome del impostor, sino en el poder del Espíritu. No se basa en la ley, no se basa en lo que vos alcanzaste, en lo que vos tenés. Porque el que tiene el síndrome del impostor, en realidad siente que lo que hizo no alcanza para lo que tiene que hacer. Entonces se lo quiere atribuir, pero se mira a sí mismo y sabe que no califica. O el otro, el que se siente sobrecalificado, dice, sí, es porque yo soy. Apártate de mí, Satanás, te dice Jesús. Pero tanto el sobrecalificado como el que se autoexpulsa está en esa sensación de, ¿es por lo que yo tengo o es por lo que no tengo? Pero el problema es que ninguna de las dos responden la pregunta. Lo que responde la pregunta es por el Espíritu. La letra de la ley mata. El síndrome del impostor mata. Si te acostumbras a la religión, si te acostumbras al aparentar, si te acostumbras a tirar palabras técnicas correctas, políticamente correctas, que te hagan parte del grupo, pero en realidad estás ahí cuando Jesús toma tu examen y mira, pero acá entre los VIP no te tengo, ¿qué pasó? Lo único que vas a entender que fuiste parte de una iglesia, pero nunca te sembraste por completo en esa iglesia, porque nunca erradicaste y trabajaste para matar el síndrome del impostor. Pero el Espíritu termina diciendo, derrama, ¿qué cosa? Vida. No es por lo que sentís calificado, descalificado, no es por lo que podés decir inspirado o errado, tampoco es por lo que hiciste, por lo que haces o por lo que vas a hacer. Es porque te capacita el Espíritu de Dios. Es porque Él te capacita. Así que todo lo que puedas hacer, todo lo que puedas decir, todo lo que puedas sentir, no tiene nada que ver. El Espíritu de Dios es el que te capacita. Si quieres ver que esto suceda en tu vida, ¿estamos bien hasta acá? ¿Se sienten que está haciendo sentido en tu vida esto? ¿Sentís que está golpeando en algún área, en algo? Bueno, si sentís que esto tiene que permear en tu corazón y permear en tu vida, quiero dejarte 3 principios con relación a esta palabra. Número 1, Él nos empodera. Dice la palabra, Él nos empodera. No te empodera tus capacidades, tu intelecto, tu estudio, todo eso está bueno, eso está bien, profesionalizarse, estudiar, crecer, avanzar, pero nada de eso te empodera. El poder para poder ser
y tener la identidad sana en lo que tenés que desarrollar en tu día a día. ¿Qué tenés que desarrollar en tu día a día? Y pastor, me está costando muchísimo desarrollar el espacio de matrimonio. Estamos en crisis, estamos en discusión constante. Me está costando desarrollar las áreas financieras porque no tengo capacidad de administración. Bueno, una cosa es formarse y estudiar y otra cosa es empoderar tu identidad en Él. Él es el que te empodera. Nuestra verdadera competencia proviene de la presencia empoderadora de Dios. Número 2, Él nos transforma. Y ahí si hay algo que transformar en el que tenés en casa, tomate ahí un instante y decís, Señor, y lo primero que pensaste es transformar a mi esposo, transformar a mi marido. No, Señor, transformame. Transformame a mí. Transformar lo que yo soy para ser el hombre que tengo que ser, para ser la mujer que tengo que ser en casa, para ser el padre, para ser el hijo que tengo que ser. Él nos transforma. Él te convierte en ese esposo, en ese padre, en ese líder. Él me convierte en el pastor, en el hijo, en el empresario, en el emprendedor, en el profesor que tenés que ser. Y número 3, nos da vida. Si esto lo hacemos con ley, lo vas a hacer una vez más por religión. Capaz que venís de otra iglesia, de otra formación, de otra estructura, de otro discipulado y te acostumbraste a cumplir con cosas que eran por el puro rito de cumplirlas. Había que cumplirlas para ser parte. Pero si eso no viene acompañado con la revelación del Espíritu, vas a caer otra vez en la misma huella. El querer ser parte por cumplir con la ley, por cumplir con una estructura, por cumplir con lo que me dicen que tengo que hacer. Y te digo, eso puede servir para primer vuelta de carrera, o sea, para calentar las ruedas, para calentar el caucho. Sí sirve para la primera vuelta, pero para las vueltas totales te puedo asegurar te quedás sin nafta. ¿Por qué? Porque no es parte de tu identidad. Lo estás haciendo por obligación. Vas a calentar las ruedas y a la primera vuelta decís, ¿por qué estaba haciendo esto? ¿Por qué le dije al pastor Willy que tengo que estar allá en el predio cortando el pasto? ¿Por qué? Pero si el pastor Willy dijo que íbamos a hacer los bautismos ahí y al final, mirá, yo no creo. Y te lo digo con realidad, no vamos a llegar, Mirá que no hay nada. No sé a cuántos les habrá pasado, pero yo sé que a muchos, cuando no había pileta, cuando había solo pasto, no llegamos. Y yo vi las fotos y me alegré en el corazón el ver que Dios había cumplido su palabra. La palabra de ver que un pueblo esforzado podía conquistar lo que ustedes lograron en esos bautismos. Así que por un lado los felicito. Pero por otro lado, sé que muchos la habrán dudado. Y ese síndrome del impostor es decir, y mejor, ¿por qué no alquilamos una pelopincho y lo hacemos en algún otro? Cuando Dios te da una convicción, anímate a creerle a Él con todo tu corazón. Amén. El síndrome del impostor mata, pero el Espíritu da vida. Realmente creo que Dios tiene algo mejor para vos en este 2026. Las áreas en las que huiste y las que dejaste ahí escondidas, las que no te animaste a enfrentar en el 2025, porque pasaste en esa montaña rusa, ¿no? La montaña rusa es, estoy allá arriba, en el Olimpo con Dios, valga la referencia a la mitología griega, estoy allá iluminado a lo Pedro, Señor, no, vos sos el Hijo del Dios viviente, y de repente estoy abajo, apártate de mí, Satanás. Capaz que estás pasando por una etapa así. Lo importante es salirse de esa montaña rusa espiritual y decir, Señor, quiero salir de ahí y quiero enfrentar la fe que decidí tener en vos. Para mí uno de los mejores textos que explica esto es en el mismo 2 Corintios 3, el versículo 18. Y dice así, todos podemos acercarnos a Él con el velo quitado de nuestro rostro. El velo quitado de nuestro rostro hace referencia a Moisés, cuando Moisés frente a la presencia de Dios le brillaba el rostro y tenía que usar un velo porque el pueblo no lo podía ver de tan brillante que era. Entonces Pablo hace la referencia diciendo, si ese tiempo de ley fue glorioso, ¿cuánto más este en el que Cristo vino a regalarnos, del que todos podemos participar de esto? Entonces él está diciendo, hey, ese síndrome del impostor que te pones para taparte la cara, ese velo que te estás poniendo para tapar lo que en realidad a veces querés disimular que no tenés, te lo podés sacar porque el brillo
de lo que Dios tiene para vos es más grande. Sigue diciendo, sin velo, todos nos convertimos ¿en qué? En espejos que reflejan brillantemente la gloria del Señor Jesús. Estamos siendo transformados. Mirá, me encanta esto, porque lo copié y lo pegué como lo mandé. Yo puse ahí entre paréntesis, no dice fuimos, no fuimos, está mal ahí. No dice fuimos transformados. O sea, no fuiste transformado. Serás transformado al 100% cuando estés en su presencia. Estás siendo transformado. Entonces, tenete paciencia. Tampoco toda la paciencia, porque un poquito de autoexigencia está bien. Pero esposa, tenele paciencia cuando te dice va a cortar el pasto y no lo corta. Cuando te dice que va a dejar de reaccionar mal y reacciona mal. Tenele un poquito de paciencia porque vos lo mirás a través de los ojos de la fe y estás viendo a través de Jesús y del Espíritu Santo que está siendo transformado a su imagen a medida que pasamos de un nivel de gloria más brillante, me encanta esta versión, más brillante a otra. O sea, yo me quito el velo y me saco el síndrome del impostor y de repente soy un espejo. Pero a veces el espejo puede estar medio sucio. ¿Viste cuando te mirás en el espejo del baño donde te lavaste los dientes y se salpicó o se ensució con crema? Y vos estás ahí como, o se dieron una ducha y se empañó y estás como... Me pasa a veces cuando te querés afeitar y está empañado y estás tratando y te cortajeaste por cualquier lado porque está empañado y no ves bien. Pero eso representamos a veces lo que somos nosotros en Dios. El brillo de Él es impoluto, está ahí siempre, permanente. Pero nosotros a veces estamos mezclados con un poco de velo, un poco de suciedad, un poco de incredulidad, un poco de falta de fe, un poco de desánimo, un poco de desaliento, un poco de sé que el 2026 es de conquista, pero yo estoy cansado. Y eso cuando refleja, no refleja al 100% lo que debería reflejar, que es la presencia de Dios. Entonces acá Pablo nos desafía y dice, estamos siendo transformados a su imagen a medida que pasamos de un nivel. Entonces yo quiero que hoy identifiques el nivel en el que estás. ¿Y en qué nivel estoy? Y el nivel me alcanzó para creer que puedo estar en esta iglesia y sentarme todos los domingos. Fantástico. Es un nivel, está bueno. Es bastante. Y a mí me alcanzó para creer que puedo abrir mi casa y permitir que una vez a la semana haya un grupo fe. Y no soy líder todavía, pastor, pero me animo para eso. Excelente, ese es tu nivel. Qué glorioso nivel, qué lindo, porque traer una vez a la semana la presencia de Dios y que ahí haya salvación y que ahí el reino de los cielos se manifieste, es hermoso. Y eso va a traer bendición, así como la de Obed-edom, que trajo el arca a su casa, eso trae bendición a tu casa. ¿Cuál es tu nivel? ¿Cuál es tu nivel en cuanto a lo que Dios quiere hacer con vos? ¿Cuál es tu nivel en esto, ¿no? En lo que Manantiales propone como desarrollo del reino de los cielos? ¿Cuál es tu nivel? ¿Cuál es tu nivel en esto? En el desafío de la mejora del templo del Espíritu, en cuidarte. ¿Cuál es tu nivel en cuidar tus ojos, lo que estás mirando a través de la pantalla? ¿Cuál es tu nivel en tu noviazgo? ¿Cuál es tu nivel en tu matrimonio? ¿Cuál es el nivel? Necesito que identifiques el nivel. Y el nivel parte de entender que quizá hubo desafíos que no enfrentaste y que están ahí para enfrentar, para desafiarse y para alcanzar. Entonces, Pablo dice que de ese nivel que propone un nivel de gloria, porque si estás acá, te quiero decir, estás en un nivel de gloria. ¿Alcanzaste la presencia de Dios? Dios está obrando. Si me estás escuchando a mí, es porque Dios te está desafiando a que haya un nuevo nivel de gloria en tu vida. Y ya eso es un montón. Entonces, desde ese nivel de gloria, habrá un nuevo nivel de gloria más brillante. Yo creo que este 2026, en la próxima vez que yo venga, te voy a ver y te voy a ver con un iluminador espiritual en tu cara. Tu rostro va a brillar. Y me vas a contar y me vas a decir, pastor, no sabes, me costaba esto, pero lo tengo superado y lo estoy conquistando. Estoy peleando. Cada tanto me siento un poco impostor, pero estoy peleando para ser
y tener una identidad verdadera, absoluta, constantemente, 24/7. Y eso va a hacer que tu rostro brille. No porque vos tenés algo que brilla, nada que ver, solo porque vos reflejás su gloria.